Entonces quedamos de tarea que me iban a explicar lo que era el electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. ¿Quién me quiere decir o explicar lo que encontró? Yo, maestro. A ver, ¿qué encontró? El electromagnetismo es una rama de la física que se encarga de estudiar la interacción entre las partículas con campos eléctricos y magnéticos. Buenas tardes. Buenas tardes. La mayor parte de las fuerzas del mundo conocido tiene que ver con el electromagnetismo, por ejemplo, la luz. ¿No? La interacción electromagnética es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo conocido. Ujú. Eso fue lo que yo encontré de lo que es y también escribí para qué sirve y cómo funciona. No sé si vaya bien hasta el momento. No va bien esto. Entonces, ¿cómo funciona? Dice, el electromagnetismo es muy útil para el ser humano, ya que hay, ya que hay una gran cantidad de instrumentos que se utilizan a diario y funcionan debido a los efectos del electromagnetismo, por ejemplo, la corriente eléctrica que corre por toda la casa. ¿Qué más? Dice pues que todos los instrumentos que usamos en el hogar funcionan con el electromagnetismo, pero no sé bien cómo funciona. Muy bien. Entonces, si resumimos el electromagnetismo, básicamente hablamos del intercambio de electrones. Dice que funcionan a través de un electroimán que sirve a una carga eléctrica, lo que genera un campo magnético, un efecto imán que atrae un pequeño martillo que impacta contra la superficie. Contra la superficie metálica y emite un sonido que le llaman el tren de levitación magnética. Ujú. Eso fue lo que yo encontré. Sí, sí está bien. Muy bien. Entonces, el electromagnetismo es una de las cuatro fuerzas del universo. Y el electromagnetismo lo que hace o funciona es el intercambio de electrones. Entonces, una corriente eléctrica ocurre cuando un grupo de electrones básicamente está pasando de un átomo a otro, y este intercambio de electrones le conocemos como corriente eléctrica. ¿Sí? En el caso del magnetismo, que es parte de la electricidad o de esta fuerza, por eso es electromagnética, estamos hablando de que hay una fuerza de atracción por la reorganización de esos electrones. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, la fuerza electromagnética es el intercambio de electrones. Ahora, en el caso, por ejemplo, de nuestros aparatos electrónicos o de otras cosas, este intercambio de electrones lo que hace es generar a veces energía térmica o a veces energía mecánica. La manera en, por ejemplo, que funciona una lavadora, que funciona un auto, que funciona una aspiradora, convierte esa energía o esa fuerza electromagnética en energía mecánica, mientras que, por ejemplo, para un calentador, para una secadora, etcétera, etcétera, convierte esa energía eléctrica o esa fuerza eléctrica en energía térmica. ¿Quién más quiere compartir lo que encontró acerca del electromagnetismo?
Yo. A ver. Dice que habla del átomo. Ujú, Tiene unido el núcleo de cada átomo y agrupa electrones y protones. ajá, Y como son fuerzas, la débil permite que los neutrones se conviertan en protones, emitiendo una radiación durante el proceso. ujú, Mm, dice que la fuerza de atracción de imanes se presenta como un polo positivo y un polo negativo. ujú, Dice que los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. ujú. Y ya. Muy bien, sí. Una vez más parte del electromagnetismo, ¿verdad? Pero eso ya es de la fuerza fuerte y la débil, que no. No, Lo que de la fuerza fuerte, sí, es la que mantiene al átomo junto. La fuerza débil, esa que mencionó de los protones. El electromagnetismo, pues viene siendo esta otra cosa. Entonces, ¿quién nos podría dar la definición de la fuerza fuerte? La interacción fuerte es la causa de que los núcleos de los átomos se mantengan unidos. Ujú, Y la interacción débil es la causa de que algunos elementos sean unidos. Y la gravedad es la causa de que los objetos con masas se atraen. Es lo que yo digo. sí. Yo también hice el de la fuerza fuerte, maestro. Si quiere que se los comparta o está bien ya. No, está bien, comparta. Dice, la fuerza fuerte o interacción nuclear fuerte es la que mantiene unidos los componentes de los núcleos atómicos y actúa indistintamente entre dos núcleos, los cuales, o entre perdón, entre dos nucleones o cualesquiera protones o neutrones. Su alcance es del orden de las dimensiones nucleares, pero es más intensa que la fuerza electromagnética. Ujú, muy bien, sí. Entonces, de las cuatro fuerzas en el universo, gravedad, electromagnetismo, fuerza fuerte y fuerza débil, la gravedad es la más débil y la fuerza fuerte es la más poderosa, porque básicamente es la que mantiene el átomo pegado. Buenas Entonces, tardes, maestro. buenas tardes. Entonces, cuando hablamos de estos cuatro tipos de fuerza, también si hablamos de la más fuerte, la más débil es la gravedad, la más fuerte es la fuerte. Entonces, y cada una tiene una función específica en el universo. Como hablamos la semana pasada acerca de la gravedad y de cómo se explora la gravedad, que en sí no es una atracción, sino simplemente es la caída de un objeto encima del otro, porque está doblando la masa y el tiempo-espacio. Si hablamos del electromagnetismo, estamos hablando, como les digo, de ese intercambio de electrones. O sea que una serie de electrones está básicamente avanzando sobre el material. Ya después vamos a hablar también de conductividad. Cuando hablemos más en específico acerca de electricidad, vamos a hablar de conductividad, de resistencia, etcétera, etcétera. La fuerza fuerte, la fuerza débil no la vamos a explorar tanto a fondo, pero La sí gravedad, vamos a hablar de reacciones químicas y esas cosas. electromagnetismo, Entonces, protones y neutrones. No, las cuatro fuerzas del universo. Gravedad. Eléctrica, térmica, No. energías. No, eso no he dicho.
Cuatro fuerzas del universo, la gravedad, la fuerza fuerte, fuerza débil. Profesor, disculpe. Sí, ¿Cuáles son las cuatro fuerzas? Perdón. las fuerzas son la fuerza débil, la fuerza fuerte, la fuerza débil, el electromagnetismo y la gravedad. Ok, gracias. Y ya después, Gracias, profesor. sí, de nada. Y ya después tenemos energía térmica, energía mecánica, energía luminosa, etcétera, etcétera. Son las cuatro fuerzas. Muy bien. Entonces la presentación de hoy se va a tratar de el universo, así que vamos a descansar de números un rato. Nomás un rato. Gracias a Dios. De todas maneras, las matemáticas de esta otra sesión no fueron tan complicadas, pero vamos a descansar de números. Entonces vamos a hablar del origen del universo y cómo funciona el sistema solar. Entonces, como se los había mencionado anteriormente, el universo, desde el punto de vista de Isaac Newton, se gobierna por la gravedad. Ya si hablamos de estrellas, planetas, cometas y todo ese tipo de cosas, estamos hablando de una influencia de gravedad. Ya como les digo, más adelante vamos a hablar en específico ya de lo que es la electricidad y las otras cosas. Hoy simplemente vamos a tocar el tema de cómo se formó el universo y este, cómo funciona el sistema solar y lo que básicamente hay allá afuera, ¿no? En el espacio. Empezamos con la definición. ¿Qué es el universo en sí? El universo es básicamente el tiempo y el espacio que está presente. Ese es el universo. Entonces, si hablamos del universo, estamos hablando de este tiempo y espacio dentro de un sistema donde la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso quiere decir que en el universo está, estuvo y estará todo lo habido y por haber en cuanto a energía y en cuanto a materia. Entonces, el universo tiene aproximadamente 13,000 millones de años. Esto es una edad que se calcula utilizando la distancia al cuerpo celeste más lejano que se pueda observar. Se utiliza midiendo radiación. Entonces, hay varias maneras en las cuales se mide la edad del universo mediante observación y experimentación. El universo conocido tiene un diámetro de aproximadamente 10,000 millones de años luz. Un año luz es la distancia que la luz recorre en el espacio vacío en un año. Esta unidad se utiliza porque las distancias en el universo pues son enormes. Entonces, por ejemplo, de aquí a la Luna son 300,000 kilómetros. La velocidad de la luz son 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, la luz que refleja la Luna del Sol hacia la Tierra toma un segundo. Sin embargo, la luz que viene directamente del Sol toma aproximadamente 7 u 8 minutos. Entonces, imagínense
las enormes distancias que están allá afuera. Por lo tanto, son 300,000 kilómetros por segundo multiplicado por 60, multiplicado por 60, multiplicado por 24, multiplicado por 360, y ese es un año luz. Imagínense 10,000 millones de esos. O sea, son distancias enormes. Y como les digo, esto es mediante observación telescópica. De lo que sabemos de las estrellas y las galaxias, pues estas superan los 4 trillones en especie, y esto es simplemente viendo lo que es el universo conocido, porque más allá pues no sabemos. Entonces hay más galaxias que arena en todas las playas del planeta Tierra, ¿sí? Una vez más, son números enormes e inconcebibles, pero esa es la magnitud que existe pues allá afuera. Nosotros somos básicamente una nada insignificante hasta aquí mismo dentro del sistema solar. Imagínense a nivel universo. La otra cosa es que el universo se sigue expandiendo y que las galaxias se alejan una de la otra a una velocidad cada vez más rápida. Entonces, básicamente, la galaxia que está más lejos de nosotros se aleja cada vez más y se acelera cada vez más. Y estas observaciones se empezaron a hacer en los años 30, en los años 40, con la mejora del telescopio, porque antes también se pensaba que el universo nada más era la galaxia donde estábamos, pero ya con las mejoras de los telescopios y que ya se podía observar más afuera con mejor claridad, ya nos dimos cuenta que no, que básicamente nuestra galaxia no es la única, sino que, como les digo, está en los 4 trillones, y que el universo se expande y se sigue expandiendo. Y se han descubierto muchas estrellas, muchas galaxias, muchos tipos de estrellas, muchos tipos de galaxias, etcétera, etcétera. Hablamos que en el espacio exterior, básicamente se llega a una temperatura que es casi cero absoluto, pero no lo es, y que en enormes distancias no hay absolutamente nada. Nada en el sentido de que no hay un objeto que cause que cause gravedad, porque quizás haya un átomo o dos por ahí sueltos, o moléculas, no átomos, pero en sí pues esos no generan, no disturban el espacio-tiempo, y y es posible que haya distancias enormes donde absolutamente no hay nada, está vacío por completo. Y la velocidad más rápida en el universo conocido es la velocidad de la luz. Nada va a superar la velocidad de la luz en el espacio vacío. Y como les digo, la velocidad de la luz en el espacio vacío son 300,000 kilómetros por segundo. Ya claro, la velocidad de la luz va a variar si está dentro del aire, como aquí dentro del planeta Tierra, si está en el agua, etcétera, etcétera. Pero en el espacio vacío son 300,000 kilómetros por segundo. Y como les decía, son distancias enormes. Si, por ejemplo, el sol se apagara, si el sol se apagara, no nos enteraríamos hasta 7 minutos después. Hay estrellas en el firmamento que vemos ahorita que quizás ya no existan o que su condición haya cambiado. ¿Por qué? Porque las distancias son enormes. La estrella más cercana a nosotros se llama Próxima Centauri y está aproximadamente a 1 año luz de distancia. Entonces, cuando vemos esa estrella,
estamos viendo la luz que emitió hace un año y no una luz nueva. Hay otras estrellas, como les digo, que quizás las estamos viendo, pero ya no están ahí por simplemente la distancia enorme que existe entre nosotros y y ese cuerpo celeste. Preguntas. Entonces, como les decía, el universo básicamente contiene todo, tanto energía como materia. Una vez más, tomando el ángulo de vista o tomando la perspectiva de Einstein, la materia y la energía son manifestaciones diferentes de lo mismo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la relatividad de Einstein, ¿no? Y de esa fórmula famosa de E igual a mc al cuadrado. E igual a mc al cuadrado significa masa por constante, constante siendo la velocidad de la luz. Él básicamente nos está diciendo que si un objeto se acelera al cuadrado de la velocidad de la luz, este objeto se convertiría en energía. Entonces, para Einstein, la energía se puede convertir en materia y la materia se puede convertir en energía. Bajo ciertas circunstancias. Ya cuando se explora, por ejemplo, lo que es el átomo a un nivel más cuántico, ahí sí se puede notar ciertas variaciones de las que hablaba Einstein, pero pues tristemente ese tipo de cosas no las vamos a tocar aquí porque pues no vienen en el examen. Pero si les interesa, es una buena idea investigar acerca de la relatividad general, de la relatividad especial. Aquí, como les digo, nada más lo tocamos brevemente y nada más entendemos eso, ¿no? Ahora, o los objetos celestiales, la materia, se juntan en galaxias y una galaxia es una colección de estrellas. Y es una colección no solamente de estrellas, sino también de planetas y de meteoros y de cometas y de todas estas cosas. Básicamente una galaxia es donde la fuerza de gravedad mantiene un conjunto de objetos juntos, ¿sí? Y hay tres tipos de galaxias. Tenemos la galaxia de espiral, la galaxia de barril y la galaxia amorfa. Estas difieren en el tipo de núcleo, ya que la de espiral, por ejemplo, tiene como centro un hoyo negro y las estrellas giran alrededor u orbitan alrededor de este hoyo negro, como ya habíamos hablado anteriormente, de cómo funciona la gravedad y cómo funciona la manera en que orbitan los planetas y los objetos alrededor de otros. Pues básicamente, ahora sí, imagínense como un remolino, ¿no? Y esas estrellas cayéndose a ese centro superdenso y unas fuerzas exteriores tratándote de jalarlos, ¿no? Y generan esa galaxia de espiral. Cuando hablamos de una galaxia de barril, estamos hablando más como de pues sí, de una galaxia que no tiene un centro muy definido ni muy fuerte. Y cuando hablamos de una galaxia amorfa, perdón, es aquella que no tiene una figura definida y el centro de gravedad pues no es muy fuerte, ¿no? Ahora si hablamos de una estrella es un cuerpo esférico luminoso
que está hecho de hidrógeno. Entonces, una estrella básicamente es una bola de gas, es una bola de hidrógeno, la cual pasa por fusión nuclear. La fusión nuclear ocurre cuando dos átomos se forzan uno con el otro para formar uno nuevo. Entonces, del hidrógeno se forma helio y así sucesivamente hasta formar elementos más pesados. Y las estrellas básicamente son la fábrica de los elementos en el universo, ¿sí? Ahí es donde se generan el resto de los elementos. Y la manera en que lo hacen, como les digo, es mediante esta fusión nuclear, que en el caso de las estrellas ocurre mediante la gravedad por la cantidad de materia y la concentración de materia que existe dentro de este objeto, ¿no? Igual las estrellas van a variar en tamaño, van a variar en intensidad y ahí se me fue el tren. Van a variar en tamaño, van a variar en intensidad y dependiendo de su edad van a cambiar de color. Nuestra estrella, el Sol, es una estrella de edad media, es una estrella amarilla, que no es de las más frías, pero tampoco es de las más calientes. Una estrella blanca es una estrella joven, una estrella nueva, y es una estrella muy caliente. Y una estrella anaranjada y es una estrella grande que está a punto de opacarse. Y ya después tenemos estrellas de hidrógeno, que es donde dejan de brillar y colapsan sobre sí mismas, generando a veces un hoyo negro. Ya lo puedo cambiar. Ya me Teacher. No, maestro, por favor. Espera un momento. Pues como les decía, la edad de la estrella la determina su color y hay otros factores como su nivel de radiación, etcétera, etcétera, etcétera. Como les digo, acá nosotros tenemos una estrella de media edad. Creo que le quedan todavía como 2 o 3 mil millones de años. Quién sabe si la humanidad todavía exista para entonces. Yo lo dudo mucho a los pasos en los que vamos. Una estrella naranja, pues es una estrella ya que está en las últimas. Como les decía, la estrella blanca son las que brillan con mayor intensidad, son las más calientes, son las más jóvenes. Y ya la estrella de protón acabó con su ciclo de vida. Y lo que ocurre también con una estrella es de que o colapsa y forma un hoyo negro o explota. Y esta explosión se le llama una supernova. Y de esas explosiones es de donde obtenemos básicamente, como les digo, los materiales o los elementos que tenemos. Aquí, por ejemplo, en el planeta Tierra, el elemento más común es el hierro. Es el elemento más común. Cualquier piedra que se encuentren ustedes por ahí va a tener hierro. Poquito, pero lo va a tener. Entonces el hierro es el elemento más común en este planeta. Y es uno de los elementos más comunes en el universo. De los elementos más raros en el universo son los gases nobles como el helio, el xenón y el neón y ese tipo de gases. Esos sí son raros. Otros metales como el litio, perdón, el litio como ya se me fue. Platino, ¿cuál litio? El platino.
es otro elemento que es raro. Y otros que pues no se forman en la naturaleza, pero en sí de los más comunes pues es el hierro. Entonces ya de la estrella tenemos lo que es un planeta. Y un planeta es un cuerpo opaco. Eso quiere decir que no genera su propia luz. Los únicos objetos que generan su propia luz por fusión nuclear son las estrellas. Y los planetas pueden ser rocosos o gaseosos. Eso quiere decir que pueden estar hechos de roca, como la Tierra, Marte, Venus o Mercurio, o pueden estar hechos de gas, como Júpiter, Urano, Neptuno. Plutón ya no es un planeta, lo siento. Desde el 2006 ya no es planeta. Se le considera un planetoide porque es más grande que un satélite, pero más chico que un planeta. Entonces esa definición de planeta pues viene de la Asociación de Astronomía de Estados Unidos y de Europa. Entonces se decidió que ya Plutón no era un objeto único y que había más como Plutón. Se les llama exoplanetas, que están básicamente fuera del sistema solar, pero todavía bajo influencia de nuestra estrella. Entonces, un planeta es esférico, es opaco, está colapsado por su propia gravedad, tiene influencia gravitatoria sobre otros objetos, pero una estrella todavía lo manipula y por lo general orbita alrededor de una estrella. Entonces, los planetas, muchos de ellos también se formaron mediante el colapso de otros objetos que se llaman planetoides, que son rocas más pequeñas que se juntaron, se fueron formando hasta crear un planeta. Y esto fue mediante choque y mediante atracción gravitacional, como lo vimos en el video de la demostración de las canicas, de que al principio hay un desorden, pero hay una dirección preferida y aquellos objetos que van en contra de esa dirección pues van chocando hasta que todo se vuelve uniforme y así es básicamente también como se formaron varios de los planetas. Hay planetas que también son compuestos de líquido, pero ese líquido está en un estado pues más sólido, ¿no? También hablamos de planetas enanos y un planeta enano, como les digo, es como Plutón, que en sí ya no es planeta. Y hablamos también de satélites y un satélite es un objeto que orbita alrededor de otro. Por lo general nosotros entendemos a un satélite como un objeto que orbita alrededor de un planeta. ¿Cuál vendría siendo el satélite de la Tierra? Rocoso o cómo. La luna. La Luna. Porque la Luna orbita alrededor de la Tierra orbita alrededor del Sol. Entonces, si hablamos de un satélite, estamos hablando de rocas como la Luna que orbitan alrededor de un planeta. Un asteroide simplemente es un pedazo de piedra que anda flotando en el espacio sin ton ni son. Y un cometa es una bola de hielo que orbita alrededor de una estrella. Aquí en este sistema solar tenemos se le llama que el cinturón de asteroides. Los planetas que están hacia el Sol se les llama internos. Los planetas que están fuera de este cinturón se les llama externos.
Y la hipótesis es de que ese cinturón de asteroides antes formaba un planeta. Perdón, pero en el caos, ese planeta chocó con un objeto más grande y se hizo pedazos y nada más quedaron las piedras alrededor. Entonces, un asteroide lo único que es, como les digo, es una piedra, es un sólido que anda vagando por ahí. Profesor, Ay, como el cometa Halley. no, el cometa Halley es un cometa. El cometa Halley es una bola de hielo que orbita alrededor del Sol, Oh, oh, ya. ¿sí? El asteroide es más una piedra, este, que puede entrar y salir y que tiende a chocar. Entonces a nosotros en este planeta nos caen todos los días miles de asteroides, pero como tenemos una atmósfera, pues la atmósfera los desbarata y y nada más quedan hechos polvo. Antes de que hubiera una atmósfera, pues sí daba la pedrada entera, ¿no? Ahora, como lo que había mencionado Alejandro, ¿no? Del meteoro en Yucatán que llevó a la extinción de los dinosaurios, pues ese fue también un meteoro que se originó de un asteroide, pues que era gigantesco, ¿no? Creo que tenía el diámetro de Los Ángeles, algo así. Entonces, ese llevó a la extinción masiva de los dinosaurios, pero por el momento creo que no corremos peligro. Por el momento. ¿Alguna otra pregunta? Esa esfera de hielo que es cometa que orbita alrededor de una estrella está precedido de, ¿cómo le digo?, de polvo. Está cubierto de polvo, pero es básicamente una bola de hielo que al irse acercando al sol se evapora y es lo que genera la cola. Entonces la cola del cometa es el reflejo de ese vapor que se genera al irse acercando al sol. Pero en sí el cometa es una bola de hielo cubierta de polvo. Y brilla porque refleja la luz del sol, como el hielo refleja la luz del sol. Ok, el asteroide es cuerpos sólidos y amorfos. De Sí, esos, ingresando a la atmósfera de la Tierra, se vuelven polvo. Pero sí. el polvo me imagino que deben ser piedras, ¿no? Pues sí, o sea, haga de cuenta tierra, polvo. O porque me parece extraño de que si se deshace y pasa a la atmósfera, cae en la Tierra, ¿cómo no hay noticias, por ejemplo, en diferentes sitios de la Tierra que ha caído una piedra, que esto, que el otro, o una persona, o una casa? Es que ahorita los que están cayendo no son lo suficientemente grandes. Y cuando eso pasa, no, sí ha habido reportajes como hace, creo, 5 o 6 años cayó uno en Rusia, que hizo una explosión gigantesca y se oyó por millas y millas y fueron a ver y era una piedrita del tamaño de una piedra de río. Pero el tamaño original pues era sustancialmente más grande. Ahorita lo que nos cae del espacio son piedras pequeñas que se alcanzan a desbaratar y hacer polvo por completo. O sea, no alcanza a haber un impacto fuerte. Deje ver si encuentro el video para eso un momento. Entonces, y estamos hablando de que esa es una piedrita chiquita, ¿eh? Cuando Pero lo encontraron, entonces esa piedra cabe en la mano. tiene que ver con la materia, maestro, de lo que está construido cualquier cosa para caer en y cómo se desbarata metiéndose a nuestro planeta o cómo más o menos. No, pues es un sólido y acuérdense que la gravedad tiene básicamente una velocidad de 9.8
kilómetros sobre segundo al cuadrado y que mientras más grande el objeto, más fuerza necesita, con más fuerza va a caer. Entonces hablamos que este objeto estaba pues muchísimo más grande, pero la fuerza de fricción en la atmósfera hizo que se quemara y se redujera al tamaño de una piedra que nos cabe en la mano, pero venía con tal fuerza desde el espacio que al impactarse creó todo ese desmán. Entonces, esto ocurre constantemente, pero como les digo, son objetos pequeños, relativamente pequeños, que en su mayoría caen en lugares deshabitados como en Siberia o en el océano, donde rara vez sí caen en lugares habitados, pero son fragmentos pequeñísimos que no se notan, que no se ven. En este caso, pues sí fue un objeto pues más grande. Pero sí, o sea, son cosas que ocurren de manera constante, pero de objetos cuyo tamaño no llegan a esta magnitud. Ahí se vuelven luminosos por la fricción. Sí, por la fricción, exactamente. Como las estrellas fugaces, teacher, esas que son. Son esos, son meteoros, son asteroides que caen a la Tierra. Es lo mismo. Es lo Es lo mismo. mismo entonces. Sí. Entonces, cada vez que ven, entre comillas, una estrella fugaz, no es una estrella fugaz, es una piedra que viene del espacio, se está quemando y está entrando al planeta. Sí. Sí, pues. Maestro, disculpe. ¿Y Ajá. qué planeta es líquido? Son planetas que están fuera de nuestro sistema solar. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero sí descubrieron varios planetas que están hechos de dióxido de carbono líquido. Ahorita no me acuerdo el nombre. Muchas gracias, maestro. Sí. Aquí en nuestro sistema solar no hay. Los que son rocosos y gaseosos. Pero sí hay planetas líquidos. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero sí sé que está hecho de dióxido de carbono líquido. No de agua, pero de dióxido de carbono. Ya lo puedo cambiar. Sí, maestro. Ah, pues aquí ya puse la respuesta. Sí. Ya puse la respuesta. Pues era una actividad que quería que hicieran. ¿La podemos copiar, maestro? Sí, pueden copiar. Sí, ya que. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. ¿Cuál es la pregunta? Permítame un poquito. Lástima, Sí, pero está creo, bien. maestro. Antes. Big Bang significa explosión grande, o la teoría de la explosión grande. Básicamente, la teoría del Big Bang nos dice que el universo comenzó en una singularidad donde toda la energía estaba concentrada. Entonces llegó un momento en que entró en lo que se llama un estado de masa crítica y explotó. Y en esa explosión comenzó una expansión. Entonces, como les había mencionado anteriormente, ¿no? Las estrellas se forman cuando una nube de gases colapsa sobre sí misma por la gravedad y empieza a haber fusión nuclear. Quiere decir que los átomos comienzan a juntarse para formar átomos nuevos. En el caso del Big Bang, estamos hablando de un efecto parecido, pero a una escala muchísimo mayor. Entonces, la persona que lo descubrió básicamente observó eso, de que las galaxias se están alejando una de la otra cada vez más y más rápido. Entonces, para que esto ocurriera, se llegó a la conclusión de que tuvo que haber un momento en el tiempo donde todo estaba junto.
Y en este periodo de singularidad no existía ni tiempo ni espacio hasta que comenzó la expansión. Entonces, en cuanto comenzó esta expansión, comenzó a correr el tiempo y comenzó a formarse el espacio. Pero por eso se llama Big Bang, porque se habla de una extensión desde una singularidad. No sé si me di a entender. Gracias, maestro. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Mm. Maestro. ¿Eh? ¿Y quién es el George Lemaitre? Fue Fue el, fue el que lo descubrió, fue el que lo empezó a observar. Ok, gracias, maestro. Él era un astrofísico belga que también era un sacerdote católico. Él trabajaba para el Observatorio del Vaticano porque ya ven que el tiempo de Cuaresma se calcula astronómicamente. Entonces, el Vaticano pues siempre ha tenido un departamento de astronomía. Entonces, él trabajaba en eso y fue cuando descubrió esa situación de la separación de las galaxias. Notó que se movían más rápido las que estaban más lejos. Y como les digo, anteriormente se pensaba que el universo nada más era la galaxia donde estamos, pero resulta que no por la mejora de los telescopios y otros instrumentos de medición. ¿Alguna otra pregunta? Yo, cuando se refiere a que todas las estrellas son esferas, Ujú. ¿son todas? Yo me imaginaba que eran como piedras andando por el universo de diferentes formas, o en realidad son esferas. Son esferas, todas son esferas. Todos los Oh, gases, bueno, todos los fluidos tienden a formar esferas en el espacio exterior por la gravedad misma. Entonces, una estrella no es sólida, sino es gas, con un centro sólido, pero en sí la estrella es gaseosa. Y la tendencia siempre de un fluido en el espacio va a ser formar esferas. No son amorfas, ¿no? O sea que no va a encontrar estrellas con diferentes formas, sino que todo va a tender a convertirse en una bola por la gravedad. oh. Que todo va girando, ¿no? Y se va haciendo rueda o por qué será. No, se hace rueda no porque gira, sino por la gravedad misma. O sea que los objetos colapsan sobre sí mismos y al colapsarse sobre sí mismos forman una bola. Oh, ya. ¿Y ¿Sí? qué hay con toda la basura que dicen que hay basura espacial, maestro? No, pues esa anda flotando por ahí. Ahora, cuando hablamos de basura espacial, estamos hablando de los mismos satélites artificiales que la humanidad está mandando hacia afuera y que también pues caen. Entonces, cuando un satélite que nosotros mandamos a orbitar cae, pues se desbarata al caer. Y el resto, pues simplemente se disipa en el vacío del espacio. Oh, interesante. Ok, gracias. Sí, de nada. Si alguna otra pregunta o comentario. Profesor, disculpe, usted dijo que el Vaticano siempre ha tenido su departamento, su área de astronomía, ¿no? Sí, Y todavía aún no continúa actualmente o ya? no, sí, todavía, porque les digo, o sea, la cuaresma se calcula de manera astronómica, porque tiene que haber cierta alineación, supuestamente dentro del concepto, pues, bíblico, ¿no? Entonces, por eso la cuaresma a veces es en marzo, a veces es en abril, porque depende de ese cálculo astronómico que no sé cómo sea exactamente, pero lo siguen utilizando y para eso sigue existiendo ese departamento de astronomía en el Vaticano. ¿Ya de qué hora empezó hasta en febrero? La cuaresma empezó en febrero este año, sí. Teacher, Ey,
Próxima Centauri dice que está a 4 años luz. Ajá. Como si nosotros quisiéramos llegar ahí, ¿cuántos años llevaríamos para llegar? O Ah, si puede ir o no, 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 nada. no se puede. Nosotros como humanos no alcanzaríamos a llegar en una vida. Serían generaciones. Se podría, pero no hay la manera, por ejemplo, ahorita no hay la manera de viajar a la velocidad de la luz. Ahora, si algún objeto, si algún humano llegara a viajar a la velocidad de la luz, esta persona envejecería lentamente y el tiempo acá en la Tierra seguiría pasando. Entonces, para esos 4 años luz de esas personas que van en esa nave espacial, para nosotros acá pasarían siglos. Entonces, cuando ellos llegaran allá, toda la gente que conocieron ya estaría muerta acá, porque el tiempo también es relativo y el tiempo lo afecta la velocidad de la luz y lo afecta la gravedad. Entonces, ellos al ir casi a la velocidad de la luz o a la velocidad de la luz, para ellos el tiempo se iría más lento y aquí en la Tierra relativamente pasaría más rápido. Entonces, es un fenómeno de dos características. La primera, que si viajáramos a la velocidad de la luz, el tiempo pasaría más lento para ellos, pasaría más rápido para nosotros y nosotros dejaríamos de vivir para cuando ellos lleguen. Y si van a una velocidad material, supongamos a 100,000 kilómetros por hora, tomaría generaciones de humanos llegar. Entonces, por el momento, ese viaje interestelar no es posible. Ya no voy a ver películas, porque yo miro una película. No, pues, son fantasías. Hay una película basada más o menos en eso, se llama La Cueva del Tiempo. Ujú. Está muy interesante. Muy bien, la cueva del tiempo, para echarle un vistazo, pero sí es. La recomiendo. Entonces, entran y salen ya cuando el mundo es otro planeta. Sí. Pero sí, o sea, todo esto de la relatividad, esto lo planteó Einstein, esto del tiempo, la manipulación del tiempo y cómo la gravedad manipula el tiempo y cómo la velocidad de la luz manipula el tiempo, porque el tiempo y el espacio son una sola cosa, son una singularidad. Entonces, como les digo, todo esto es muy interesante. Pero si nosotros como seres vivos, como humanos, no podemos hacer viajes interestelares por esa razón. No tenemos la tecnología para viajar esas distancias, tomaría muchas generaciones de humanos llegar, pero si llegáramos a tener una velocidad cercana a la de la luz, esas personas llegarían en 4 años, pero para nosotros pasarían siglos aquí en la Tierra. No, pues ya estuvo que no. No, pues no. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Eso quiere decir que, sorry, maestro, pero yo apenas comienzo a entenderle un poquito. No está bien, no hay problema. Eso significa que en cada planeta, si hubiese vida, sus tiempos y todo sería diferente, ¿verdad? Desde las edades y todo. Like, afectaría el tiempo en cada, por ejemplo, en Mercurio, afectaría el tiempo de vida de una persona y en todos los aspectos, ¿verdad? Sí, sería diferente, exactamente. Porque nosotros estamos adaptados y acoplados al tiempo terrestre, por la gravedad terrestre, por la órbita de la Tierra, etcétera, etcétera. En otros planetas se basarían básicamente a esas características, ¿no? Ahora, por ejemplo, un año venusino es más corto que un año terrestre, pero un día venusino toma años terrestres porque se mueve más lento sobre su propio eje. Igual un año en Plutón, por ejemplo, son 300 años terrestres, porque es lo que tarda Plutón en darle la vuelta al Sol. Entonces, en nuestra vida nosotros no hemos vivido ni un mes en Plutón. En el caso de otros planetas, pues sí, se adaptaría al tiempo relativo que existe en ese planeta. Sí, así es.
Y una pregunta personal, ¿usted cree en otras vidas? Pues sería imposible decir que somos la única vida en el universo, ya que tengamos contacto con ellas, eso sí lo veo más imposible, o más improbable, no más imposible, sino más improbable, pero de que puede haber vida en otros planetas, ya sean bacterias, plantas, pues vida inteligente, a lo mejor sí. Supuestamente, y ese artículo yo no le puse atención, nomás lo vi rápido, supuestamente lograron ver que en un planeta lejano había como luces eléctricas, como luces de ciudad, pero quién sabe, no le tomé atención y la tomé en serio. Pero de que puede haber vida en otros lugares, sí la puede haber por el simple hecho del tamaño tan vasto del universo. Como les digo, las estrellas son en los cuatrillones, entonces los planetas son en los quintillones, así que pues sí, para mí sí es muy probable que... Es lo que busca, ¿Eh? es lo que busca ya los más. ¿Quién sabe lo hay? Claro, una forma de. Ok. Había otro millonario que supuestamente estaba haciendo eso y que supuestamente había revertido, que tiene 45 y había revertido a una vida de 18 otra vez, pero le dio COVID y se le fregaron los pulmones, así que eso no garantiza nada. No garantiza nada. No. Muy bien, pues nos vemos mañana, que tengan muy buena tarde. Gracias, maestro.